Le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, José Antonio Campuzano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura. Muy buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Nuestra primera inquietud, sobre todo desde el punto de vista de un sector productivo importante en el país, ¿cómo ven ustedes la visita de Marco Rubio? ¿Cómo la analizan, sobre todo cuando se habla que posiblemente en los próximos días se hagan anuncios importantes en materia económica? Una visita clave en el sentido de que el Ecuador al día de hoy sigue negociando con Estados Unidos un acuerdo que permita eliminar, ojalá, la sobretasa arancelaria que está pagando nuestra oferta exportable. En el caso particular del camarón, ya estamos pagando el 15% para poder vender a ese mercado, un mercado clave para nuestras exportaciones. Son más o menos 1.400 millones de dólares que Ecuador vende anualmente en camarón, con una proyección de crecimiento considerable, un mercado de semivalor agregado, es decir, de productos ya procesados que generan mucha mano de obra en el país. Sin embargo, es importante lo que yo mencionaba al principio, ¿no? Ojalá lograr una eliminación de la sobretasa, porque a pesar de que tenemos un arancel que es inferior al de nuestros competidores, ¿no? Nuestros competidores tienen realidades económicas distintas, ¿no? Monedas propias que son susceptibles a ser devaluadas, no tienen el costo de inseguridad que tenemos nosotros que afrontar para poder manejar nuestras cargas de manera segura, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted pone eso sobre la balanza, ya la diferencia se acorta sustancialmente, de tal manera que el día de hoy India, que es el país que tiene la más alta tasa de entre los países productores de camarón, sigue vendiendo a los Estados Unidos, lo que le demuestra a usted lo complicada que es la competencia para poder ganar espacio en estos mercados, y por tanto esa aspiración que tenemos de que la negociación se logre ese objetivo que tenemos todos los representantes de la oferta exportable, y es que se elimine la sobretasa para nuestros productos y así poder entrar en un proceso, en la segunda fase, que sería buscar un acuerdo comercial con Estados Unidos, es decir, acercarnos aún más con ese destino clave para las exportaciones del país. José Antonio, justamente eso le iba a consultar, tomando en cuenta su experiencia, porque usted, si bien hoy preside la Cámara Nacional de Acuacultura, pero usted ha estado en Corpey, ha sido profesor, ha sido vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, ha estado justamente en Cordex. ¿Cómo justamente analizan desde todos esos sectores la importancia de realmente lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos? ¿Cree que podría estar más cerca de lo que nos imaginamos? Pero hay que tener en cuenta el contexto, pero también la coyuntura a la que se está atravesando en este momento, ¿no? Ecuador tuvo una oportunidad de tener un acuerdo comercial, el primero de gran importancia por allá por el año 2005, y lamentablemente la administración del entonces presidente Palacio decidió patear la pelota y hacer, digamos, que esa responsabilidad sea de la administración entrante, la siguiente administración, que evidentemente pues no dio paso a dicho acuerdo. Ecuador ha perdido 20 años en materia de comercio. En el caso del camarón, digamos, nos sostenemos porque entrábamos bajo nación más favorecida, que es un régimen arancelario de cero arancel para los productos cálidas, ¿no? Entonces, en ese caso, la industria camaronera ha seguido creciendo, ¿no? Sin embargo, productos como el atún, el brócoli, el sector textil ecuatoriano, al no contar con un acuerdo comercial, incluso aquellos encadenamientos productivos que se juntaban con Colombia y Perú y que por norma de origen entraban con cero arancel, dejaron de beneficiarse de ese mecanismo al no tener un arancel cero, caso particular el sector textilero, ¿no? Y perdieron un mercado enorme, ¿no? De donde atendíamos supermercados como Walmart, por ejemplo, con nuestra industria textil, que hoy desapareció de ese mercado. Caso del sector atunero también, con aranceles altísimos, solo un arancel reducido para un producto en específico, pero que no es el gran volumen que genera nuestro país, que son el atún enlatado para mercado de exportación estadounidense. Entonces, y así pudiéramos contar una gama de productos que por 20 años desaparecieron de un mercado clave. De ahí la aspiración. Ahora, habría que esperar una vez que termine de resolverse este primer, digamos, proceso de negociación de la sobretasa, si eso ya da paso a la negociación de un tratado bilateral de comercio que por lo menos ampare a la principal oferta exportable y que agregue a aquellos productos con mayor potencial a los Estados Unidos. Es decir, no pensar en un gran mega acuerdo que cubra todo, sino de repente un acuerdo mucho más acotado que cubra la principal oferta exportable más aquella que tiene el mayor potencial,
y con la posibilidad de revisar y agregar sus partidas a lo largo del tiempo, de tal manera que no se vuelva un acuerdo complicado, ¿no? Siempre estos temas están influenciados por la coyuntura política. En el caso de nuestro país, digamos, hoy hay una coyuntura favorable, digamos, tenemos una asamblea que piensa en el comercio exterior con responsabilidad, digamos, sin dilatar los análisis, porque los acuerdos se negocian justamente en igualdad de condiciones entre ambos países, y si Ecuador ha negociado un acuerdo, lo está haciendo en las mejores condiciones posibles. Entonces, pensar en cuestionar esa negociación pues era impensable. Hoy la Asamblea creo que está en la misma línea del presidente de la República de abrir mercados. Pero habrá que ver en Estados Unidos si la coyuntura política brinda los espacios para que se negocie desde el Ejecutivo y luego en el Congreso y el Senado estos temas tengan un tratamiento expedito, porque recuerden que tenemos que pasar por esos procesos en el Ecuador, pero también en los Estados Unidos, ¿no? Así que hay que ser realista. Yo creo que el mensaje del secretario Rubio el día de ayer sí genera una luz al final del túnel respecto a la posibilidad de negociar con Estados Unidos, porque recuerden ustedes que el mecanismo de fast track que existía en el Congreso para la revisión y aprobación de estos textos ya no existe. Entonces eso sí genera una dificultad, pero al haber la voluntad política, digamos, hay la posibilidad de retomar esa aspiración que tiene el país con uno de sus principales socios comerciales, que es este socio del norte que se llaman los Estados Unidos de Norteamérica. Ingeniero, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Y bueno, hablando de estos temas importantes en cuanto a la economía, en cuanto a la productividad que tiene un producto como el camarón en mercados, no solo en Estados Unidos, sino en otras regiones, en otras partes del mundo. ¿Cómo califica, ya entrando a los últimos 4 meses del año, cómo se ha ido generando el sistema de producción, y más bien con todos los números que ya se pueden enfocar llegando al último tramo del año? Un año complejo, pero es innegable que hay un crecimiento en las exportaciones de camarón, motivado principalmente por el volumen, una leve recuperación de precio en los mercados, con mucha incertidumbre, porque evidentemente la sobretasa, primero del 10%, luego del 15%, genera incertidumbre en los mercados que no saben cómo reaccionar inicialmente, con mucha especulación respecto de compras crecientes en primer semestre, pero que bien pueden afectar por la presencia de inventarios que no se consumen, la compra del segundo semestre, ¿no? Entonces, estamos a una expectativa de ver cómo se comportan estos meses restantes del año 2025, como le digo, con esas dificultades en materia de comercio exterior, con una problemática de inseguridad que sin duda la está afrontando el gobierno nacional. El ministro Reinberg está haciendo todos los esfuerzos, es clarísimo los esfuerzos que le está haciendo. Lamentablemente el sistema judicial del país no está acompañando esos esfuerzos, eso hay que denunciarlo, porque seguimos como sector viendo que a pesar del trabajo colectivo que hacemos, privado y la autoridad competente, y las capturas que se dan, rápidamente esto parece una puerta giratoria, pues los criminales salen en libertad para seguir operando impunemente en carreteras, en zonas fluviales. Hemos visto los últimos hechos delictivos, ¿no? Incendios de embarcaciones y demás. O sea, esos son mensajes de que ellos se sienten que operan con total impunidad. Eso hay que cambiarlo en el país. Entonces, si bien hay una cifra de exportación que se gana los titulares normalmente, la postura de la Cámara es que hay que ver más allá de ese titular, de esa data como tal, ¿no? Y reconocer que para poder llegar a esos números hay un esfuerzo en inversiones, hay un esfuerzo en contratación de personal. Hoy el sector camaronero es el más grande empleador del país. Si usted revisa individualmente, en las 10 primeras empresas empleadoras tenemos algunas del sector camaronero, y eso es algo que vale rescatar, pero con todas estas dificultades, ¿no? La incertidumbre de los mercados, los problemas de inseguridad que se tienen, ciertos temas en tema de política tributaria, que desde el año pasado vienen afectando la liquidez, principalmente la actividad exportadora. Entonces yo creo que hay que modular ese tipo de situaciones para que esto que se está haciendo, que está muy bien, que son la negociación de acuerdos comerciales, permita que se aproveche adecuadamente, pero usted necesita para eso industrias que no estén sobrecargadas de costos, ¿no? Que estén más bien aliviadas de costos, ¿no? Hoy, por ejemplo, el costo de la inseguridad a nosotros nos pasa una factura de 100 millones a 120 millones de dólares anuales, entre todos los equipos, tecnología, guardias privados, custodias armadas, móviles en embarcaciones, guardias físicos en fincas y demás, ¿no? Más otros asuntos que pudieran revisarse, ¿no? Todavía servicios públicos algo ineficientes que le restan tiempo al comercio exterior, y eso se traduce en costos y demás. Entonces, hay un trabajo que hay que hacer interno
¿no? Y todas esas dificultades pues tienen que ser consideradas a la hora de evaluar las exportaciones, que como le digo, muy probablemente serán exportaciones crecientes frente al año pasado, pero con todas estas dificultades que las seguimos trabajando para resolverlas. Así que son los matices que hay que entender del comercio exterior. En buena hora el país tiene sectores exportadores que sostienen el empleo en el Ecuador. La actividad exportadora crece más que la actividad económica local, ¿no? Eso hay que reconocerlo, pero con todas las dificultades que implica competir, ¿no? Nosotros competimos con países que tienen monedas propias, que devalúan, con costos sociales muy inferiores, con regímenes laborales irrespetados. Entonces, todo eso les resta, pues les agrega competitividad, vergonzosamente, pero les agrega competitividad, y nos toca competir con aquello, ¿no? Entonces, es un proceso permanente, lo hemos conversado con ustedes algunas veces, ¿no? De las dificultades que tiene el sector exportador, y que aún así, ¿no? Se reinventa permanentemente, sigue invirtiendo para poder generar esa competitividad que le permita estar vigente en estos mercados. El Ecuador exporta más de 60 mercados que compran camarón ecuatoriano, ¿no? Y eso también es otra situación que hay que recalcar de la industria. ¿Cómo está? Muy buenos días. Y bueno, en todo caso, en este sector específicamente, en el camaronero, a su criterio, desde su experiencia, quedan todavía algunos aspectos a los que Ecuador podría también aspirar, que sea también parte de un acuerdo con Estados Unidos, con otros países inclusive, por tema de aranceles, partiendo obviamente de lo que ya se ha alcanzado a la fecha, pero con una proyección hacia dónde podría ser. Pero sin duda, Corea, hay que revisar el acuerdo comercial. Por un lado, hay la eliminación del arancel para un contingente que cubre más del 90% de nuestras exportaciones. Eso es positivo. Sin embargo, en Corea existe todavía una discrepancia respecto al protocolo sanitario que se utiliza para evaluar el camarón de importación. Ecuador tiene una postura respecto al criterio que utiliza Corea. Creemos que ellos pueden ser un poco más flexibles con el criterio que están utilizando. Es un criterio que, desde el punto de vista ecuatoriano, crea una traba, porque lo hemos visto en la estadística. En lugar de crecer el mercado coreano, hemos decrecido en los últimos 5 años, pasado de casi 70, casi 100 millones de dólares a 12 millones de dólares. Es muestra clara de que ese criterio no está funcionando. En el resto de mercados crecemos, somos un país que tiene credenciales que prueban la inocuidad del camarón del Ecuador. Sin embargo, en Corea falta esa discusión técnica, por lo menos. Por ejemplo, otro caso es el caso del Brasil. La reciente visita del señor presidente pues abre el espacio de diálogo, pero desde el anuncio a que podamos vender el camarón hay mucha tela que cortar, y en ese proceso ya estamos en coordinación con el Ministerio de la Producción para sentarnos con el Brasil y negociar. Lo primero que deberíamos negociar es volver a la situación previa a diciembre del año 2024, en el que Ecuador ya podía vender productos semiprocesados, es decir, camarón cocido, camarón pelado y desvenado, y a partir de ahí iniciar una negociación, sí, para para el desbloqueo del resto de productos camarón, principalmente pensando en el camarón entero, es decir, el camarón con cabeza. Si no partimos de ahí, es complicado, porque Brasil ya está pidiendo el ingreso de otros productos. Sin embargo, el principal producto de exportación, que es el camarón, está 100% bloqueado al día de hoy, aun cuando a diciembre del 2024 nosotros teníamos un pequeño acceso para un limitado segmento de productos que, sin mayor explicación, Brasil lo cerró a fines del año pasado, el 4 de diciembre para ser exactos, y sobre el cual todavía no hay explicación. No la va a haber porque no hay criterio técnico que sustente ese cierre, ¿no? Entonces, como usted puede ver, son situaciones que hay que sentarse a discutirlas técnicamente, requieren de los debidos informes y demás, así funcionan un poco estas cosas, ¿no? Pero que trascienden la negociación de acuerdos comerciales, que sin duda es importante, pero tiene que completarse con otro tipo de discusiones, y como Cámara vamos a hacer el debido acompañamiento para que esto se logre. Con esto lo que le quiero decir es, el Ecuador requiere de todos los mercados en los que pueda colocar camarón, ¿no? Brasil no va a ser la excepción, como tampoco lo debe ser Corea, más aún ahora que tenemos un acuerdo comercial firmado y que esperamos su pronta ratificación en la Asamblea Nacional. Importante, sobre todo, José Antonio, porque si se logra también estos buenos anuncios, estos anuncios positivos de los que hablaba ayer Marco Rubio, el camarón ecuatoriano dejará de pagar 20 millones al mes justamente por este arancel del 15%. Correcto, la sobretasa arancelaria del 15%, solamente la sobretasa nos genera un costo de 20 millones de dólares mensuales, que, usted tiene dos escenarios, ¿no? El escenario donde se paga efectivamente al momento de la importación, porque en Ecuador, en Estados Unidos el Ecuador
autoimporta el camarón, ¿no? Digamos, lo importa porque, digamos, o lo vendemos DDP, lo vendemos con todos los impuestos pagados. Ese es un mecanismo que se ha utilizado en Estados Unidos hace mucho tiempo por situaciones de dumping y de demandas por derechos compensatorios. El término en el que se hace negocio en Estados Unidos es DDP, es con todos los impuestos pagados, entonces al exportador le toca pagar los impuestos. Pero si no lo cobra la aduana, igual la aduana usted le obliga a dejar un bond, en este caso es un certificado de depósito, es un contingente, digamos, en efectivo del valor supuesto a pagar hasta que esa entrada o esa importación se liquide. Entonces, indistintamente que lo pague en ese momento o no, usted ya tiene que consignar dichos valores en una cuenta de la aduana estadounidense. Entonces hay una afectación, si no inmediata, pero es una afectación directa a la liquidez mientras se resuelve el caso. Entonces, indistintamente que mañana, supongamos, la Corte Suprema de los Estados Unidos determina la ilegalidad de la tarifa, retroactivamente usted pudiera recuperar esos valores, sí, pero igual los tuvo porque los ha consignado. Entonces, es un proceso que afecta desde el día 1 al sector exportador, que pasó del 10% al 15%, y hoy la expectativa es que eso se reduzca a cero para volver a la situación previa a abril de este año, donde teníamos, digamos, este arancel cero, que nos permite crecer con la certeza de que no vamos a sufrir una sobretasa más adelante. Al empresario, más allá de la magnitud de la tasa, lo que le afecta sobre todo es la incertidumbre de no saber si la tasa va a quedar en 15, va a bajar a 10, va a ser 0 o va a ser 20, porque mire que de 10, en lugar de bajarla, se nos subió. Entonces, esa incertidumbre es la que no permite hacer negocios y es lo que aspiramos se resuelva muy pronto, especialmente luego de la visita del secretario Rubio. Presidente Campuzano, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Le agradecemos a José Antonio Campuzano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuicultura.